Por años, el único sonido en el mundo de Sam era el viento sobre su tierra vacía, hasta el día en que llevó el grito moribundo de un extraño. Sam había elegido esta soledad deliberadamente. 20 años de paz ganada con esfuerzo en 1000 acres de matorral árido de Arizona, un amortiguador contra un mundo que una vez le había quitado todo. Cada día seguía el mismo ritmo. La ronda del amanecer en la línea de la cerca, atendiendo el pequeño hato de cuernos largos que era su única compañía, y las tardes en el porche viendo cómo el sol se desangraba en las montañas distantes. La gente del pueblo de Red Bluff, un grupo polvoriento de edificios a 40 millas al sureste, lo conocía como el ranchero callado, un hombre que comerciaba por provisiones con palabras mínimas y nunca se quedaba a tomar whisky. No sabían de la hermana que había enterrado, de la promesa que se había hecho a sí mismo cuando era más joven, una promesa de nunca más interponerse en el camino de la crueldad de otros hombres. Algunas heridas son demasiado profundas para arriesgarse a reabrirlas. El sonido que rompió esa paz estaba mal. No era el gemido de la madera vieja asentándose, ni el aullido de un coyote herido. Era un crujido húmedo y rítmico, como un peso pesado balanceándose en una bisagra oxidada, arrastrado por una ráfaga caliente del cañón del este. Sam detuvo a su vieja yegua, Belle, su mano bajando instintivamente hacia la culata gastada de la Winchester en su funda de montar. Sus ojos, entrecerrados contra el resplandor del mediodía, escudriñaron el mar de ocotillo y salvia. Nada se movía excepto las ondas de calor. Entonces, un gemido bajo, tan tenue que casi era imaginación. Casi. Desmontó, atando a Belle con una palabra suave. El aire estaba quieto y pesado. Sus botas crujieron en el suelo de caliche mientras se movía hacia un grupo de árboles de palo fierro, un parche raro de crecimiento denso en el arroyo rocoso. El crujido se hizo más fuerte, más distintivo. Y entonces vio las moscas, una nube oscura y zumbante danzando contra el cielo azul. Su estómago se volvió piedra. Entre dos postes robustos, atada con brutal eficiencia, colgaba una mujer joven. Estaba suspendida boca abajo, sus tobillos atados con una soga gruesa que había mordido profundamente su piel. Su largo cabello negro rozaba la arena empapada de sangre debajo de ella. Una palabra tosca y furiosa, ladrona, había sido tallada en la piel expuesta de su torso, las heridas frescas y brillantes. El mundo de Sam se inclinó. La imagen se difuminó, y por un segundo aterrador, él no estaba en el desierto de Arizona sino en un pueblo fronterizo de Texas en 1873, mirando hacia otro cuerpo colgando de la rama de un álamo. Su hermana, Sarah, su crimen no siendo más que rechazar al hijo de un ranchero acaudalado. El tiempo volvió de un golpe. Esta mujer estaba viva. Su pecho se estremecía con una respiración superficial y agonizante. Sam actuó sin pensar, su cuchillo de ranchero brillando al sol mientras cerraba las sogas gruesas. La segunda soga se partió, y ella colapsó en sus brazos. Era más liviana de lo que esperaba, un bulto de huesos y piel ardiente envuelto en piel de ante rasgada. La acostó con cuidado en la escasa sombra del palo fierro, destapando su cantimplora para hacer correr un hilo de agua tibia sobre sus labios agrietados. Sus ojos se abrieron de par en par. Ojos oscuros, hundidos que contenían no solo dolor, sino una inteligencia feroz e inquebrantable. Se fijaron en los de él. Sus labios se movieron. Él se inclinó cerca, capturando el susurro, un aliento que llevaba el olor a sangre y polvo. Los hijos del sheriff. Marcus y James Dalton. Las palabras eran un roce seco. Dijeron que tomé la plata de la oficina de ensayo. Su mano, temblando violentamente, agarró su muñeca con una fuerza sorprendente. El libro de contabilidad. El libro de mi padre, en el sótano de la iglesia. Tiene la verdad. Entonces sus ojos se voltearon, y cayó en una inconsciencia profunda y herida. Sam se sentó sobre sus talones, el peso completo de lo que había encontrado cayendo sobre él. Los Dalton. El sheriff Sarah Dalton gobernaba Red Bluff y el territorio circundante como un feudo privado. Sus dos hijos, Marcus y James, eran sus despiadados ejecutores, conocidos por sus puños rápidos y sus temperamentos aún más rápidos.
Cruzárselo significaba desaparecer en el desierto. Y él, Sam Cody, acababa de traer a su víctima a su tierra. Sabía lo inteligente. Lo seguro. Llevarla al borde del pueblo después del anochecer, dejarla donde pudiera ser encontrada y cabalgar lejos. Volver a su silencio. Pero mientras miraba su rostro maltratado, vio el rostro de Sarah. Escuchó las promesas vacías que le había hecho a un fantasma. Una certeza fría y dura se asentó en su pecho. Su exilio de 20 años había terminado. El viaje de regreso a la casa de su rancho fue un borrón de tensión. La llevó ante él en la silla de montar, su cabeza balanceándose contra su hombro. Sus ojos escaneaban constantemente los horizontes, esperando en cualquier momento ver el polvo revelador de los jinetes Dalton. El rancho, cuando llegó, de repente se sintió expuesto, las paredes de su cabaña simple ya no una fortaleza sino una trampa. Durante 3 días, la cuidó. Limpió sus heridas con whisky y cataplasmas de Milenrama, le dio caldo cuando podía tragar. Supo que su nombre era Ela, hija de Tomás, un platero apache que había trabajado para la compañía minera. Ella entraba y salía de un sueño febril, a veces gritando en su lengua nativa, a veces acostada tan quieta que él temía que se hubiera escapado. En la 4ª mañana, mientras una luz gris del amanecer se filtraba por la ventana, estaba despierta y alerta, apoyada en un codo, observándolo avivar el fuego. «Arriesgaste mucho», dijo, su voz aún áspera pero clara. «Vendrán». «Que vengan», dijo Sam, las palabras sorprendiéndolo con su convicción. Le pasó una taza de hojalata con café. Ella contó su historia en tonos planos y sin emoción, como si relatara el destino de alguien más. Su padre, Tomás, había llevado registros meticulosos de su trabajo para el consorcio minero de Red Bluff, un libro de contabilidad de pesos, purezas y pagos. El sheriff Dalton, quien formaba parte de la junta del consorcio, había estado desviando plata refinada durante años, falsificando los registros. Tomás había descubierto la discrepancia. Se había enfrentado al sheriff. Una semana después, fue encontrado muerto en un arroyo seco, un aparente robo. Ela, conociendo los hábitos de su padre, había recuperado su segundo libro de contabilidad oculto, El Registro Verdadero. Cuando amenazó con llevarlo al mariscal territorial en Prescott, Marcus y James Dalton habían ido por ella. La habían golpeado, la habían llamado ladrona para encubrir su propio crimen, y la habían dejado en el desierto como una lección espeluznante. El libro de contabilidad está cosido en el forro de la silla del viejo predicador en el sótano de la iglesia Calvario, terminó Ela. Nombra fechas, cantidades y las firmas falsas. Es la única copia. Sam miró fijamente al fuego. La escala era asombrosa. Esto no era solo una paliza, era una conspiración que envenenaba a todo un pueblo. ¿Y la gente en Red Bluff? Deben sospechar. Temen, corrigió Ela. El miedo es un carcelero más fuerte que cualquier barra de hierro. Los Dalton son dueños de la ley, del rancho más grande y de la mitad de las minas. Hablar es desaparecer. La amenaza llegó al mediodía del 5.º día. Sam estaba reparando un arnés en el porche cuando vio la nube de polvo. 5 jinetes, moviéndose con propósito. Reconoció a Marcus Dalton inmediatamente, un hombre enorme con un bigote de manillar extravagante, su pecho ancho bajo una levita a medida. A su lado cabalgaba su hermano James, más delgado, más frío, con los ojos muertos de una serpiente de cascabel. 3 hombres contratados los flanqueaban, tipos duros con aspecto de ex caballería. Se detuvieron en un semicírculo frente al porche, los caballos piafando. Marcus se levantó el sombrero con una cortesía burlona. Sam Cody. Escuché que podrías haber encontrado algo que nos pertenece. Sam no se levantó. Siguió engrasando la correa de cuero en sus manos. En mi tierra, lo que encuentro me pertenece a mí. La sonrisa de James Dalton era delgada y cruel. Buscamos a una ladrona. Una chica apache. Robó una caja fuerte de la oficina de ensayo. Peligrosa. ¿La has visto? No he visto a nadie, dijo Sam, su voz uniforme. Solo a mi ganado y a los opilotes.
La mirada de Marcus recorrió la cabaña, el granero, el paisaje silencioso. ¿Te importa si echamos un vistazo? Por la seguridad del territorio. Sí me importa. Sam finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de Marcus. Este es un rancho en funcionamiento. No tengo tiempo para el juego de tu partida de búsqueda. El aire crepitó. Uno de los pistoleros contratados se movió en su silla, su mano derivando hacia su pistola. Sam no se inmutó. Se había posicionado con cuidado, su propio rifle estaba apoyado contra el marco de la puerta al alcance. La máscara jovial de Marcus se resbaló. Viejo, estás escondiendo a una fugitiva. Eso es un delito de ahorcamiento. Podemos hacer esto fácil, o podemos quemar esta choza hasta los cimientos y cribar las cenizas. Desde dentro de la cabaña, a través de una grieta en la cortina, él observaba un cuchillo de desollar agarrado con fuerza en su mano. Sam dejó el arnés y se puso de pie lentamente. Era más alto de lo que recordaban, y los años de trabajo solitario lo habían dejado con una fuerza enroscada y fibrosa. La placa de tu padre podría ser la ley en Red Bluff, Marcus. Pero aquí afuera, la única ley es lo que un hombre puede defender. Estás en mi tierra, haciendo amenazas. Es una buena manera de que los hombres sean enterrados. La pura y tranquila certeza en su tono los hizo dudar. James se inclinó y murmuró algo a su hermano. El rostro de Marcus se sonrojó de ira, pero vio el cálculo en la postura de Sam, el terreno preparado. Este no era un colono aterrorizado. Has tomado tu decisión, Cody, gruñó Marcus. Cuando volvamos, no estaremos preguntando. Y tomaremos lo que es nuestro. Giró violentamente la cabeza de su caballo, clavándole las espuelas con saña. Los otros lo siguieron, dejando una nube de polvo amargo. Sam no se movió hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. La puerta se abrió suavemente, y él estaba allí, su rostro pálido pero decidido. Nos compraste tiempo. No mucho. Suficiente, dijo Sam, su mente ya acelerándose. Necesitamos ese libro de contabilidad. Y necesitamos llevar su contenido a alguien con autoridad real, más allá del alcance de Dalton. Esa noche, mientras una tormenta eléctrica se gestaba en el horizonte, formularon un plan desesperado. No podían simplemente robar el libro de contabilidad, los Dalton sabrían que faltaba y los cazarían implacablemente. Tenían que copiarlo. Sam recordó a un viejo impresor viajero que una vez había intercambiado por un refugio nocturno, dejando varias hojas de raro papel carbón y una botella de tinta permanente de agalla de hierro. Hacemos un duplicado, dijo Sam. Tú nos llevas a la iglesia. Yo haré la guardia. Copiamos las páginas clave, los totales, las firmas. Luego llevamos la copia a la oficina de telégrafos. La telegrafiamos a la oficina del mariscal de los Estados Unidos en Phoenix y al agente federal de tierras en Prescott. Múltiples copias, múltiples destinos. Una vez que la verdad esté en el viento, ni siquiera Dalton podrá detenerla. ¿Y el libro de contabilidad original?, preguntó Ella. Lo dejamos. Pensarán que aún está seguro. Es la copia la que se convierte en el arma. El plan estaba plagado de peligro. Red Bluff era el dominio de Dalton. La iglesia estaba cerrada, el pueblo vigilado. Y el operador de telégrafos, un hombre mayor llamado Higgins, se sabía que estaba en el bolsillo del sheriff. Higgins tiene una nieta en Tucson, reflexionó Sam. Le envía dinero todos los meses. He visto los recibos de la oficina de correos. No es un hombre malo, solo asustado. Tenemos que hacer que tema más al cable federal de lo que le teme a Dalton. La tormenta estalló con lluvia torrencial, enmascarando su partida. Cabalgaron dobles en Bell, Ella aferrándose a Sam, el precioso papel carbón y la tinta sellados en una bolsa de piel aceitada. El viaje de 30 millas a Red Bluff fue una pesadilla de relámpagos, lodo y tensión que destrozaba los nervios. Se acercaron al pueblo desde el lado ciego, a través del viejo cementerio de pobres detrás de la iglesia Calvario. La ventana del sótano de la iglesia, como recordaba Ella, estaba asegurada por un pestillo oxidado que se dio ante el cuchillo de Sam.
El aire interior era espeso con el olor a papel húmedo, moho y himnarios viejos. A la luz protegida de una sola vela, Ella encontró la vieja silla de roble, su tapicería apolillada. Sus dedos, ágiles y seguros, encontraron la costura oculta y recuperaron un libro de contabilidad encuadernado en cuero, sus páginas llenas de la escritura ordenada y precisa de su padre. El trabajo fue minucioso y lento. Ella pasaba las páginas, su corazón doliendo ante la vista de la escritura de su padre. Sam colocaba el papel carbón, y ella comenzaba a transcribir, presionando fuerte para asegurar que la impresión se transfiriera. Página tras página de evidencia condenatoria, envíos registrados como cuarzo que eran plata pura, firmas de Sarah Stoughton autorizando inventarios falsos, notas de pagos que nunca llegaron a los libros de la compañía. La vela se consumía. Iban a la mitad cuando una bota raspó las tablas del piso de arriba. Una puerta chirrió. Voces. James Dalton y uno de sus hombres, haciendo su ronda nocturna. Sam sopló la vela, sumiéndolos en una oscuridad total. Se agacharon detrás de una pila de platos de comunión de peltre, sin atreverse a respirar. Los pasos descendieron las escaleras que crujían, unas de linterna cortando la oscuridad. Pasó sobre su escondite, se demoró por un segundo agonizante, luego siguió adelante. No hay nada aquí abajo excepto ratas y remordimiento, resonó la voz de James. Los pasos retrocedieron. Esperaron 10 minutos completos en la oscuridad antes de volver a encender la vela. Sus manos temblaban, pero ahora trabajaban más rápido, el tic-tac del reloj un redoble en sus oídos. Finalmente, la última página condenatoria fue copiada. Ella volvió a coser cuidadosamente el libro de contabilidad en el forro de la silla, sin dejar rastro de su alteración. El montón de páginas copiadas, un registro condensado de la conspiración, fue asegurado de nuevo en la piel aceitada. Saliendo por la ventana, encontraron que la lluvia se había detenido, dejando un mundo resbaladizo y negro. Fue entonces cuando vieron al guardia, un hombre de Dalton apostado en la parte trasera de la caballeriza, que había salido a fumar y ahora estaba paralizado, mirándolos directamente. Él forcejeó con su revólver. Sam fue más rápido. No disparó, un disparo traería a todo el pueblo. Cerró la distancia en 3 zancadas silenciosas, su puño conectando con la mandíbula del hombre con un golpe sólido. El guardia se desplomó. Lo arrastraron a las sombras, lo ataron y lo amordazaron con su propio pañuelo. Pero la demora fue costosa. Mientras corrían a través del callejón lodoso hacia la oficina de telégrafos, un grito sonó desde el porche de la cárcel. Una linterna se levantó. «Oye. Tú allí. Alto». La persecución había comenzado. Un disparo sonó, astillando la madera sobre la cabeza de Sam. Se estrellaron contra la puerta de la oficina de telégrafos, sobresaltando al viejo Higgins, quien saltó de su silla, sus lentes torcidos. «Higgins», gruñó Sam, golpeando el paquete de piel aceitada en el mostrador. «Vas a enviar cada palabra en estas páginas a las direcciones que te dé. Ahora mismo». «No puedo, señor Cody». «El sheriff, El sheriff está acabado», dijo Ella, su voz cortando el miedo del viejo. Desdobló una página, la puso bajo la luz de la linterna. «Esta es la letra de mi padre. Prueba que Sarah Stoughton es un malversador y un asesino. El asesino de mi padre. Si envías esto, eres un héroe. Si no lo haces, eres su cómplice. Y cuando vengan los hombres federales, y vendrán, ¿dónde estarás tú?» Afuera, más gritos, el golpeteo de botas. Los hijos Dalton estaban reuniendo al pueblo. Higgins miró de los ojos fieros de Ella a la mirada inquebrantable de Sam, a la evidencia condenatoria en su mostrador. Vio su propio futuro en ese momento, una vida de miedo, o un momento de coraje. Sus hombros se encorvaron, luego se enderezaron. Se sentó en la llave telegráfica, sus manos repentinamente firmes. «Dame la primera dirección». El clic-clac de la llave era el sonido más hermoso que Sam había escuchado. Higgins trabajó con velocidad frenética, traduciendo las palabras escritas en código Morse, enviando la verdad pulsando hacia la noche a lo largo de los cables.
La puerta se abrió de golpe. Marcus Dalton llenó el marco, su rostro púrpura de rabia, una escopeta en sus manos. James y otros se apretaron detrás de él. «Apágalo, Higgins». El viejo operador ni siquiera levantó la vista, sus dedos volando. Asterisco clic clac clic clac. Marcus levantó la escopeta. Sam se interpuso frente al escritorio, su propia pistola desenfundada pero baja. Se acabó, Marcus. La verdad ya está en Prescott ahora. En Phoenix. No puedes detenerla. Puedo matarte a ti, rugió Marcus. Y colgar por asesinato frente a testigos federales, dijo Sam con calma. La corrupción de tu padre muere esta noche. ¿No morirás tú con ella? Una extraña quietud cayó sobre la habitación. La gente del pueblo, atraída por la conmoción, se reunió en la calle, mirando por las ventanas. Vieron a los Dalton, armados y enojados. Vieron a Sam Corey, de pie solo. Escucharon el implacable y veraz golpeteo del telégrafo. James Dalton, el más frío y listo de los dos, lo vio primero. El cambio. El poder escapándose de ellos como agua de un frasco agrietado. Lentamente, deliberadamente, guardó su pistola. Marcus, dijo, su voz hueca. Bájala. La lucha salió de Marcus Dalton. La escopeta se inclinó, luego cayó al suelo con un ruido sordo. Tomó 2 semanas para que llegaran los mariscales federales. 2 semanas de espera tensa en el rancho, con la gente de Red Bluff, ahora envalentonada, tomando turnos para hacer guardia informal. Cuando los mariscales vinieron con fuerza. Arrestaron a Sarah Dalton en su propia oficina. Llevaron a Marcus y James bajo custodia basándose en las declaraciones juradas que habían llegado por cable de respuesta desde la capital territorial. El libro de contabilidad fue recuperado como evidencia oficial. En una mañana clara, Sam estaba junto al corral mientras Ella se preparaba para partir. El nombre de su familia estaba limpio. El legado de su padre, restaurado. Tenía asuntos en Tucson para reunirse con abogados y agentes federales. «Podrías quedarte», dijo Sam, las palabras sonando incómodas. «El rancho podría usar una mano firme». Ella sonrió, una sonrisa verdadera que llegó a sus ojos por primera vez. ¿Y qué haría una mano firme aquí, Sam Corey? ¿Atender ganado y ver la puesta de sol? Es una vida pacífica, dijo, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Para algunos, aceptó, montando en un caballo pintado que la gente del pueblo le había regalado. Pero tú y yo. Hemos aprendido que la paz no es la ausencia de conflicto. Es la presencia de justicia. Mi lucha no ha terminado. Hay otros Dalton, en otros pueblos. Miró hacia el horizonte. Mi lucha está allá afuera. Y creo, que la tuya también. Se inclinó, agarrando su mano firmemente. No te escondas del mundo otra vez, Sam. Necesita hombres que recuerden lo que es correcto. La vio cabalgar hacia afuera, una figura solitaria haciéndose más pequeña contra la vasta tierra. El viento se levantó, susurrando a través de la hierba grama. Era el mismo viento de antes, pero ahora llevaba un sonido diferente. No un grito de dolor, sino el débil y desvanecido eco de una promesa cumplida. Se volvió y caminó de regreso a la cabaña, no con el paso pesado de un hombre que regresa a una tumba, sino con el paso más ligero de un hombre que, por fin, había abierto la puerta. La soledad de Sam Corey había terminado. Y por primera vez en 20 años, el silencio no se sentía como un aliado. Se sentía como algo que esperaba ser llenado. Si esta historia de coraje silencioso y verdad explosiva resonó en ti, si crees que la elección de una persona puede cambiar el curso de la historia, entonces hazle un gran servicio a este canal. Por favor, dale un like a este video, le dice al algoritmo de YouTube que estas son las historias que quieres ver más. Y suscríbete a Winds of Thought. Recién estamos comenzando. Tenemos innumerables relatos del espíritu humano, enfrentando probabilidades imposibles y encontrando la fuerza para mantenerse en pie. Tu apoyo es el viento en nuestras velas. Dinos en los comentarios,
¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sam? Leemos cada uno.